Richard Carapaz afrontó la segunda etapa de la Vuelta a España 2026 con una jornada en la que el principal objetivo era mantenerse cerca de los favoritos y guardar fuerzas para lo que realmente puede marcar diferencias en esta edición, la montaña. El ecuatoriano cruzó la meta en el puesto 25, con un tiempo de 4 horas, 47 minutos y 47 segundos, resultado que también lo deja en esa misma posición de la clasificación general. Para Carapaz, todavía no era el momento de mostrar todas sus cartas. La etapa entre Mónaco y Manosque terminó resolviéndose al sprint, un escenario que no favorecía especialmente sus características como escalador. Por eso, mantenerse dentro del grupo y evitar pérdidas importantes era una misión fundamental pensando en los próximos días. Y esa oportunidad llegará prácticamente de inmediato. La tercera etapa tendrá el primer final en alto de la vuelta, con la llegada en Font-Romeu y un recorrido mucho más exigente. Allí será donde Carapaz podrá demostrar realmente qué nivel tiene frente a los grandes favoritos y cuánto puede aspirar en la clasificación general. El ecuatoriano llega, por tanto, a la montaña todavía con todo por decidir. El puesto 25 de esta segunda jornada no cuenta toda la historia de sus aspiraciones. Ahora empieza el terreno donde Richard Carapaz puede convertirse en protagonista. La segunda etapa terminó dejando un nombre inesperado en lo más alto, Matthew Brennan. El joven británico del Visma, Lisa Bike, apareció en el momento decisivo y se llevó un sprint intenso en Manosque, consiguiendo una victoria que puede marcar un antes y un después en su carrera. Con apenas 21 años, Brennan demostró una madurez sorprendente para imponerse ante corredores mucho más experimentados. El británico superó al español Pau Miquel y dejó en tercera posición nada menos que a Tadej Pogačar, confirmando que no fue casualidad su gran rendimiento reciente en Burgos, donde ya había conseguido 2 victorias. El triunfo también tuvo un significado especial para el Visma. El equipo había intentado inicialmente jugar otra carta, buscando que Wout van Aert pudiera luchar por el maillot rojo. Sin embargo, el ataque del belga no terminó como esperaban y la estrategia cambió rápidamente hacia el sprint. Ahí apareció Brennan para aprovechar el trabajo de sus compañeros y responder con una actuación espectacular. El británico estrenó así su palmarés en una gran vuelta y lanzó una advertencia al resto del pelotón. Su juventud no significa falta de experiencia cuando llega el momento de disputar una victoria. Tadej Pogačar volvió a demostrar por qué es uno de los grandes protagonistas de esta Vuelta a España. El esloveno no solo consiguió mantenerse al frente de la clasificación general, sino que terminó involucrándose en un final que parecía destinado a otros corredores. Su tercer puesto en Manosque fue suficiente para conservar el maillot rojo y ampliar todavía más la sensación de control que transmite desde el comienzo de la carrera. Pogačar, en realidad, no tenía demasiado interés en seguir vestido de líder. Sabía que llevar el rojo significa afrontar diariamente compromisos adicionales y prefería dejar esa responsabilidad en manos de otro corredor. De hecho, Isenaiter llegó a colocarse como líder virtual durante la etapa y parecía tener una oportunidad real de arrebatarle la camiseta. Pero todo cambió en los kilómetros finales, cuando Wout van Aert lanzó un potente ataque a solo 2 kilómetros de la llegada. Pogačar reaccionó inmediatamente. Se pegó a la rueda del belga y dejó claro que no estaba dispuesto a regalar segundos importantes, aunque eso significara terminar disputando el sprint. Van Aert finalmente desistió de su intento, mientras Pogačar siguió adelante y terminó tercero, detrás de Brennan y Pau Miquel. Así, el esloveno conservó el liderato con 9 segundos sobre Van Aert y 10 sobre Brennan. Ahora, sin embargo, llega una prueba completamente diferente, la montaña. Y allí, todos esperan descubrir si alguien puede poner realmente contra las cuerdas al gran favorito. La segunda etapa también tuvo una intensa batalla lejos de los focos del sprint. Desde los primeros kilómetros se formó una fuga con Isenaiter, Diego Uriarte, Sinue Fernández y Koen Bouwman, 4 corredores que intentaron aprovechar la oportunidad para cambiar el rumbo de la clasificación. Bouwman fue uno de los primeros protagonistas al pasar en cabeza por los altos de Châteauneuf-Grasse y Saint-André, sumando puntos importantes para la clasificación de la montaña. Mientras tanto, Eiter tenía un objetivo todavía más ambicioso: acercarse al maillot rojo que había quedado tan cerca después de la contrarreloj inicial. La fuga consiguió abrir una diferencia importante y Eiter llegó a quedarse solo cuando todavía faltaban más de 50 kilómetros para la meta.
El momento clave llegó en el sprint intermedio de Greux-les-Bains, donde el británico consiguió los segundos de bonificación necesarios para convertirse en líder virtual de la vuelta. Sin embargo, el pelotón reaccionó y la aventura de Ayter terminó perdiendo fuerza. Además, la jornada dejó malas noticias para algunos equipos. Cianwic de Bruex sufrió una caída que volvió a ponerlo en dificultades, mientras que el guatemalteco Sergio Chumil tuvo que abandonar después de sufrir una fractura de clavícula. Así, una etapa que parecía tranquila terminó dejando cambios, ataques y consecuencias importantes. Y mientras algunos corredores perdían terreno o abandonaban, otros comenzaban a posicionarse para la verdadera batalla que está a punto de comenzar. Con las dos primeras etapas ya disputadas, la clasificación empieza a tomar forma y varios nombres aparecen como amenazas para Tadej Pogačar. El esloveno sigue vestido de rojo, pero la diferencia es todavía pequeña y la montaña puede cambiar por completo el panorama de la Vuelta a España. Wout van Aert se mantiene como uno de los corredores más peligrosos. El belga intentó incluso atacar en los últimos kilómetros para buscar el liderato, aunque Pogačar respondió inmediatamente. Su presencia en los primeros puestos demuestra que el Visma tiene varias cartas para jugar y que no piensa limitarse a disputar únicamente los sprints. También aparece Matthew Brennan, quien después de conquistar la etapa se coloca a solo 10 segundos del maillot rojo. Su victoria no solo le permite subir posiciones, sino que lo convierte en uno de los corredores a seguir en los próximos días. Aunque todavía queda mucha montaña, el británico ya demostró que puede competir al máximo nivel. Entre los españoles destacan Pablo Torres y Carlos Rodríguez, situados en los puestos 16 y 17 de la general, a unos 30 segundos del líder. Son posiciones que todavía permiten soñar con una buena actuación cuando llegue el terreno más exigente. Y en ese escenario también está Richard Carapaz, quien ocupa el puesto 25. Las diferencias aún no son definitivas, por lo que el ecuatoriano conserva margen para recuperar terreno. La gran incógnita es qué sucederá cuando los velocistas dejen de ser protagonistas y sean los escaladores quienes tengan que responder. La Vuelta a España no da tiempo para respirar. Después de un segundo día marcado por el sprint, la tercera etapa presenta un escenario completamente diferente y será la primera gran prueba para los corredores que aspiran a luchar por la clasificación general. La montaña aparece muy pronto, y con ella llegarán las primeras respuestas sobre el verdadero nivel de los favoritos. Serán 174 kilómetros entre Gruissan-Aude y Font-Romeu, con nada menos que 2.676 metros de desnivel acumulado. Antes de llegar a la meta, el pelotón tendrá que superar el Mont de Mont-Louis, un puerto de primera categoría de 4,8 kilómetros al 8%, un esfuerzo que puede seleccionar considerablemente al grupo. Pero el gran momento estará en Font-Romeu. El puerto final, de segunda categoría, tendrá 9,8 kilómetros de ascenso al 5% de promedio, con tramos que alcanzan el 8%. Un terreno perfecto para que los favoritos comiencen a medir sus fuerzas y para que cualquier debilidad pueda traducirse en segundos perdidos. Para Richard Carapaz, será una oportunidad completamente distinta a la que tuvo en Manosque. Después de terminar 25º en una jornada para velocistas, el ecuatoriano llegará al terreno donde puede marcar diferencias. También será una prueba para Pogačar, Van Aert, Brennan y todos los corredores que sueñan con acercarse al maillot rojo. Ahora sí, la pregunta cambia. ¿Quién será capaz de atacar primero y quién tendrá que limitarse a resistir? La segunda etapa dejó las posiciones ajustadas, pero Font-Romeu puede comenzar a separar a los verdaderos candidatos de aquellos que todavía necesitan tiempo para encontrar su lugar en esta vuelta. Y entre todos los nombres que llegan con cuentas pendientes aparece nuevamente Richard Carapaz. El ecuatoriano sabe perfectamente cómo manejar este tipo de escenarios, donde una subida puede convertirse en una oportunidad para recuperar terreno. No necesita atacar desde lejos, mantenerse cerca de los mejores y esperar el momento adecuado podría ser suficiente para comenzar a escalar posiciones en la general. Font-Romeu será, en ese sentido, su primera gran prueba de fuego. Además, la llegada en alto puede cambiar completamente la imagen de la clasificación. Pogačar parte con ventaja y el maillot rojo sobre los hombros, pero ahora tendrá que responder en un terreno donde los ataques pueden aparecer en cualquier momento. Los rivales tendrán que decidir entre controlar la carrera o arriesgar para intentar abrir diferencias. La vuelta entra en una nueva dimensión,
y en Font-Romeu comenzará la primera batalla verdadera por la clasificación general.